tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Quiero que seamos conscientes, yo siempre les digo lo mismo, seamos conscientes de lo que estamos cantando. Estamos diciéndole, y seamos conscientes de que lo que estamos diciendo. La canción dice: mientras viva, te cantaré hasta mi último. ¿Qué? Eres la de mí. Así que si usted está triste en este momento, le está diciendo que Él es su fuente de alegría. Vamos a la estrofa. Y quiero que también seamos conscientes de lo que estamos cantando. Ven a la iglesia, consciente, hasta que encontré. ¿De quién? ¿De quién? ¿En dónde? En ella. ¿A quién? Y el que nos dio. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Volví a nacer. Y ahora yo, consciente. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Última vez. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Muy bien, iglesia. Levantemos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos gozosos en esta mañana porque el Señor nos ha dado la vida, nos da una vez más la oportunidad de poder invocar su nombre, invocar su palabra, de podernos reunir como familia y como hermanos. Bueno, el tema de hoy, el título, no soy muy bueno para los títulos, pero le he puesto este título, lo pensé bastante, no sabía si ponerle lo bueno, lo malo o ponerle el mal ejemplo. Y el título del compartir del día de hoy, entonces lo dejé como el mal ejemplo. El mal ejemplo. Estamos acostumbrados nosotros a buscar en las Escrituras siempre las cosas bonitas, agradables que tocan nuestro corazón. Y queremos mirar en el ejemplo de los siervos del Señor lo que a ellos les sucedió y tomar eso como ejemplo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces miramos de pronto en la palabra la vida del profeta Daniel. Y vemos que el profeta Daniel desde muy joven tuvo una inclinación en su corazón, un propósito en su corazón, y era el de no contaminarse con la comida del rey. Al ámbito espiritual y de nuestra vida, después no contaminarnos con las cosas del mundo. Pero también nos deja una enseñanza de la fidelidad y lealtad de Daniel el profeta hacia Dios, aún a punto de morir, igual que sus tres amigos, mantuvieron esa fidelidad a Dios. Y queremos expresar esto en nuestra vida. Pero miramos también la vida del apóstol Pablo, todo su esfuerzo, su sacrificio, y cómo aún en medio de muchas circunstancias él siempre buscó agradar a Dios y cumplir con las cosas de Dios. Siempre mostrar al Señor en su vida con su ejemplo de vida. Sabemos que el ejemplo es lo que más arrastra, ¿verdad? Nosotros podemos testificar y dar mucha palabra, muchos versículos, pero en la vida del creyente, la vida del verdadero cristiano, se basa en un modelo de vida de la palabra. Bueno, en base a ello,
y lo comentaba hace un rato con el hermano Gabriel, a mí me sucedió algo muy precioso. Me sucedió este año. Llevo varios años leyendo, estudiando la palabra, buscando hacer profundidad y estudio, y a veces nos equivocamos, a veces decimos cosas que no, porque de pronto no profundizamos en el tema. Mas aún así, este año me sucedió algo especial, y es aquel versículo que está en Efesios, allá en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 13, esa porción tan preciosa allí de Efesios, en el verso 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese versículo se iluminó en mi ser interior. Al día de hoy mi oración cada mañana es decirle al Padre, y le digo: Abba, te agradezco, porque mirando a este ser que comete tantos errores, que no es perfecto, que toma decisiones a veces inadecuadas, a ti te plació sellarme con tu Espíritu Santo. No soy sellado por el Espíritu, sino con el Espíritu, y lo subrayé aquí. Y para poder ser sellado con el Espíritu, tuve que haber oído claramente la palabra del Señor. Y he clamado a Él muchas veces: quiero oír tu voz, pero no la voz audible, quiero oírla en las Sagradas Escrituras. Quiero venir y entender y comprender, y que se ilumine la palabra verdaderamente tuya, para seguir ese camino y poder así confirmar la presencia del Cristo vivo en mi corazón, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hermanos. Solamente con el ejemplo, con un estilo de vida, con un modelo de vida. Y ese sello implica que Él es mi poseedor, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi guía, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, y lo es también la tuya. ¿En qué momento? Cuando la palabra verdaderamente cobre vida en ti. Cuando ese versículo sientes que corre esa porción de la Escritura por todo tu ser interior. Pero también la Escritura nos enseña y nos muestra una faceta preciosa para nuestra vida como edificación. Recuerda que la palabra corrige, instruye, redarguye, ¿verdad? Entonces la palabra también nos muestra esa porción para nuestra vida, nos ilumina y nos establece. Y ahí viene un confrontar en nuestra vida íntima, en nuestra vida personal con la palabra. Entonces, para el trazar de este mensaje precioso, que espero primeramente en el nombre del Señor Jesucristo, quede plasmado en tu corazón y que se haga vida en ti, y que permitas que a través de, mientras se traza este mensaje, tú, al igual que lo he sido yo, tú también seas confrontado y puedas confesar delante del Señor la clase de persona que tú eres delante de Él. Sin tapujos, sin engaños y sin mentiras. ¿Podremos engañar a los hombres? Sí, pero a Dios no lo podremos engañar. Amén. Bien, voy a leerles una porción hermosa. Y esta es una carta que muy pocos estudian, y es una carta que tiene un bagaje, una enseñanza tremenda en la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Judas. Vamos a la carta del apóstol Judas. Me voy a basar en la versión Reina Valera. Solamente voy a utilizar un versículo de la versión Dios habla hoy, pero me voy a basar en la versión Reina Valera. Voy a leer la palabra del Señor. Primeramente la vamos a confesar en el nombre de Cristo Jesús, desde el verso 1 hasta el verso 13, hasta el verso 13. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. Subraye por favor la palabra contender, lucha. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11. Esta es una gran exclamación. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí la porción de la Escritura. Bien, vamos a basarnos de esta parte de la carta del apóstol Judas, donde nos habla de ciertos hombres y sus comportamientos. Voy a basarme en el verso 10. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. El mal ejemplo. Pensamos que la Biblia solamente nos habla de buenos ejemplos, pero qué hermoso es el Señor, de que nos ha dejado escriturado también aquellos ejemplos que no debemos seguir, pero que confrontan nuestra vida y nos deben poner en el plano real de nuestra existencia, de nuestro vivir diario, de nuestra comunión. Mira cómo dice la tercera carta de Juan en el verso 11. Esta sí está en la versión Dios habla hoy, y la he tomado de allí porque es muy certera en su hablar. Dice: querido hermano, no sigan los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y muchas veces nosotros confesamos decir ser creyentes y ser cristianos, pero nuestra actitud y nuestro comportamiento dista de realmente esa vida de creyentes y de hijos verdaderos del Señor. Mira, cuando a mí me llega el versículo de ser sellado, de que estoy sellado con el Espíritu Santo, hay una transformación en mi vida. Y empiezo a mirar introspectivamente cómo soy en mi hablar, cómo soy en mi pensar, cómo soy en mi proceder. ¿Cómo me comporto con las demás personas en distintos tiempos, momentos y lugares? Y aprendí que tengo que ser exactamente la misma persona. Aquí donde estoy que tiemblo, estoy nervioso, estoy asustado, no se los voy a negar. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Llevo bastante tiempo predicando, pero estoy, vea. Amén.
Y así tiene que ser. Tiene que haber una sencillez de corazón, espontaneidad de corazón en nuestra vida. Ahora bien, cuando veo esta porción de la palabra, me pongo a estudiar a cada uno de estos tres personajes, y es los que hoy te voy a presentar de parte de Dios. Y cada uno de ustedes se va a identificar con ese personaje en algo, o de pronto con los tres, o quizás diga, bueno, gloria a Dios, yo ya soy un santo y no me identifico con ninguno. Vamos a empezar entonces. Dice allí, porque han seguido el camino de Caín. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 4, verso 3 al 8. Génesis capítulo 4, verso 3 al 8. ¿Sabes de dónde nació también esta porción de esta palabra hoy? El mal ejemplo. Esta semana, no sé, cosas del destino, como se dice, en Funza vi pasar un féretro el día martes, miércoles o jueves. Venía de Cota, también vi un accidente y la persona, no sé si un hombre o una dama, no sé, ya estaba en la bolsa. Y vi otro entierro también. O sea, esta semana fueron tres personas que partieron de este mundo, y mi pregunta es, que se me hacía yo es, ¿qué ejemplo dejaron? ¿Qué legado dejaron? ¿Conocieron a Cristo? ¿Conocieron de la palabra? ¿Alguien los abordó? ¿Alguien les expuso de la palabra? Más aún, ¿alguien fue un ejemplo de vida para ellos para que cambiaran y se convirtieran al Señor? ¿Partirían sin Cristo en su corazón? Mira lo que dice Génesis capítulo 4, voy a leer versículo 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7 es contundente. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tremendo. Me confronta bastante aquí en la parte donde dice: ¿por qué decayó tu semblante? Si hicieres lo bien, si hicieres bien, el buen ejemplo, la buena enseñanza, es importante en nuestra vida. Mirémoslo a nivel secular. Se ha perdido la moralidad en los hogares y en las familias. Hoy no hay respeto de los hijos a los padres, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto entre hermanos. Hoy pasamos por alto todos esos aspectos que nos enseñaron en casa de niños. Hablaba con una persona aquel día y argumentábamos casualmente eso, y le decía: a mí me duele que hay un pastal, está el camino, y en vez de ir hasta allá y cruzar por el camino, pasamos por encima del pastal. Hoy tú pones una señal de prohibido esto, una señal allá afuera, y al otro día está pintada esa señal. Hemos perdido eso en nuestra vida personal, en nuestra vida de hogar. Antes se trataba duro a los hijos. Muchos aquí se levantaron conociendo qué era un chancletazo, qué era un palazo, ¿verdad? Pero se formaron. No digo que el día de hoy debería ser de la misma manera. Hoy hay métodos, hay formas.
pero se ha perdido esa enseñanza, esa moralidad. Eso es un mal ejemplo. Pero vengamos bíblicamente. ¿Qué había en Caín? Empecé a estudiar el personaje. Cuando yo me meto en la escritura, y yo alguna vez lo dije, como el teatrero, como el protagonista de novela, se mete en el personaje. Me meto en el personaje, toco a Caín, como si lo confrontara. Caín, ¿quién eras tú? ¿Qué hacías tú? ¿Por qué te comportabas? Nosotros sabemos ya por la escritura de dónde venía la maldad que había en él, pero quería hablar con él y empecé a indagar. Entonces mira, Caín tenía odio en su corazón, había hipocresía en su corazón, había enojo, había celos en su corazón. ¿Hay eso en ti? ¿Hay eso en ti? ¿No lo has podido sacar? ¿No lo has podido confesar? Mira, la llave de la oración viene a ser cuando tú y yo confesamos verdaderamente. Eso me permite tener una buena oración y una buena comunión con el Padre. Entonces Caín, ahí tú lo puedes ver. Caín dice aquí que se decayó su semblante, ¿verdad? Dios mismo, el Abba Padre, vio que el semblante de Caín cambió cuando no aceptó su ofrenda. Estoy seguro de que Caín llevó los mejores frutos. Estoy seguro de eso. Tanto Caín como Abel crecieron al lado de Adán, y Adán vio el primer sacrificio que Dios hizo. ¿Lo recuerdas? El primer sacrificio que hizo fue cuando ellos estaban en pecado y Dios les hace su primer vestido. Estoy seguro que las prendas, el pelaje, las pieles con que el Abba Padre le hizo a Adán y a Eva su vestuario fue de un cordero. Así que ellos tuvieron que ver el sacrificio del cordero y procedieron a hacer esos mismos sacrificios. Por eso Caín y Abel ven ese mismo sacrificio y hacen lo mismo que papá y mamá estaban haciendo. Pero desafortunadamente Caín tiene un corazón dolido. Caín tiene un corazón malo. Sus obras son malas. El apóstol Juan, allá en el capítulo, en la carta de Juan, allá en Primera de Juan 3:12, dice claramente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Había envidia, había celos en su corazón, había contienda. Qué hermoso cuando la palabra me muestra esto y empiezo a ser confrontado. Y Señor, ¿hay eso en mí? ¿Hay eso en ti? Mírate tu forma de ser, mira tu forma de andar, mira tu forma de caminar. Estoy hablando en el ámbito espiritual. ¿Cómo está tu corazón a esta hora? ¿Estás dando un mal ejemplo? Muchos, conozco a varios que conocen mucho de palabra, mis amados, mucho de palabra, pero su comportamiento dista realmente de una vida de evangelio. Entonces, había odio en su corazón, había hipocresía en su corazón, había enojo, había celos, había iras, había contienda. Un segundo aspecto que pude entender en Caín es que, como dice Hebreos 11:4, algo que no tenía Caín era fe. Caín no tenía fe. ¿Por qué no tenía fe? Sus mismas obras demostraban que Caín no era un hombre de fe, no era un hombre temeroso de Dios. Mira cómo le responde cuando Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Allí dice: ¿dónde está tu hermano? En el verso 9. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Además de todo es contestón. ¿Tú eres contestón? Bien, no tenía fe. Caín era labrador de la tierra.
Así que su amor no estaba puesto en el Dios grande, sino su amor estaba puesto en las posesiones, en la tierra. Él quería ser gobernante de su territorio, quería ser el mandamás de su territorio. Caín manifestó su amor y su pasión por la tierra, por tener un determinado territorio y ser amo y señor de su propiedad. ¿Eres tú de esta clase de personas? ¿Hay ese carácter en ti? Oh, mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Mira, la inclinación de nuestro corazón habla la realidad de nuestra condición espiritual. Solo tú puedes saber y solo Dios te puede confrontar en esta hora. Solo tú puedes ser edificado. ¿Cómo es tu condición espiritual? El camino de Caín es el fiel retrato de todos aquellos que buscan el sentido y el placer de vivir alejados de Dios. Aman estar alejados de Dios. Solamente nos reunimos con el Señor cuando venimos a la reunión los domingos. Solo buscamos de Dios, mis amados, cuando tenemos una necesidad. Cuando el dinero no me alcanza, cuando me van a despedir del trabajo, cuando estando en cierto nivel tuve que bajar de nivel. También el camino de Caín es la historia de aquellos que hacen de este mundo y sus ocupaciones la principal meta y propósito de sus vidas. No les importa nada, no quieren tener en cuenta a Dios absolutamente para nada. Ese es Caín. Y por eso Judas nos habla allí, no sigan el camino de Caín. Amén. El camino de Caín es la autocomplacencia para dar rienda suelta a los antojos y apetitos del corazón. Para terminar haciendo lo que desea una vez de lo que Dios dice, hace todo lo contrario a lo que Dios dice. Estos apuntes los tomé, ahí fueron saliendo. El camino de la mente carnal, el camino de Caín es el camino de la mente carnal que decide hacer lo contrario al consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos en este camino, en verdad? Para mí fue tremendo cuando estudiando esta porción y vengo y miro lo que había en Caín. Y entonces empiezo a ver y es cuando digo, Señor, tú eres increíblemente grandioso y soberano, porque a este ser imperfecto, inmundo de labios, de pensamiento, con un carácter indomable muchas veces, a ti te plació sellarme con tu Espíritu Santo. Solo puedo levantar mis brazos y decirle, gracias, Señor. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y soy libre porque estoy sellado y soy tu posesión. Y lo siento. Y quiero que tú lo sientas. Y sé que a cada uno de ustedes Dios le va a regalar, si no le ha dado, una porción que va a cambiar tu vida. Es un bálsamo en tu interior. Y entonces, como escribió Judas, ¡ay de ellos! La misma expresión tuve esta semana. Hay de ellos que quizá partieron sin que nadie les hablara. Pero me dolió también, hay de ellos que estando aún aquí, teniendo la oportunidad de recibir la palabra del Señor y de cambiar, no disponen todo su ser para estar delante del Señor. Nos es muy fácil, mis amados, decir, Señor, te presento mi mente, mis emociones, te presento mi voluntad, te presento mi corazón, Señor. Pero ¿eres valiente de decirle todos los días, aquí están mis miembros? Presento mis miembros delante de ti. Cada mañana, Señor, desde que entendí que era estar sellado, digo, presento mis miembros. Porque no nos atrevemos a que el Señor guarde nuestros ojos. Te quiero presentar mi mente, mis emisiones, mi forma de pronto de hablar. Pero ¿y mis ojos? Mujeres pasan todos los días por todo lado. Mujeres, varones pasan por todo lado.
Mis oídos, te los presento, Señor, porque hay conversaciones que no debo atender. Mi boca, que sea guardada, Señor, porque hay palabras que no deben salir de mí. Y es mejor callar antes que decir cosas que puedan lastimar, herir y perjudicar. Aún con mis manos puedo hacer daño. Con mis pies puedo ir al lugar a hacer cosas indebidas que no debo hacer. Y te cuento algo más personal, aún hasta mis partes íntimas deben ser presentadas delante del Señor para que Él tenga el control de todo mi ser y pueda realmente mostrar a ese Cristo vivo. Y a veces parece mentira, pero es verdad. Sí creo que haya hombres y mujeres verdaderamente del Espíritu, no que leviten, pero realmente espirituales. Ahora bien, el siguiente personaje que nos muestra Judas allí es los que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Recuerdas la historia de Balaán? La del asno, ¿verdad? Nos recordamos mucho por esa porción. Bueno, entré a estudiar también a Balaán. Ya miramos a Caín. Ahora miremos a Balaán. Números 22. Números capítulo 22. Capítulo 22. Bueno, yo le dije a mi hermano Gabriel que Números 22, 17, pero si te queda fácil, Gabriel, voy a buscar desde 22, voy a leer desde el versículo 7 en adelante. Bueno, recuerdas aquí que Balaán debía maldecir al pueblo del Señor, ¿verdad? Porque Balac viene a hacerle esa solicitud. Dice allí en el verso 7 de Números 22. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. No estaban hablando palabra de Dios, sino de un rey que era, sin temor de Dios, pagano, que tenía muchos dioses. Dice el verso 8, él les dijo, ¿quién les dijo? Balaam. Fueron a visitar a Balaam. Entonces Balaam les dice a estos que vienen y les dice, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Oh, tremendo esto. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Verso 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Verso 10. Y Balaam le respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces, verso 12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Tremendo esto. Verso 17. En esta primera parte, Balaam no era uno de los profetas de Dios. Balaam era un hombre vidente. En aquella época se conocían como videntes, tenían visiones. Ahora bien, sin embargo, él sabía de la existencia de un Dios grande y soberano de este pueblo, que lo había defendido de muchos pueblos, que lo había sacado libre de Egipto. Conocía la historia. Ahora bien, Balac quiere pelear contra el pueblo de Dios, quiere derrotarlo y quiere que este vidente maldiga a su pueblo, y por eso envía unos emisarios. ¿Qué es escalofriante en esta porción? Es escalofriante que él viene a buscar la presencia del Dios grande y a pedir un consejo. ¿Qué hace con ellos? Y Dios le da una respuesta contundente. En el verso 12 le dice, no vayas con ellos, no vayas, no maldigas al pueblo porque bendito es. Ya Dios le dio una respuesta.
Ya Dios le dio una dirección al profeta, al vidente, ¿sí? Sin embargo, mira lo que dice el verso 17, porque en el verso 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, o sea, envió otros emisarios y más honorables que los otros. Verso 16, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Verso 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Mira lo que está diciéndole al profeta. Venga y maldígame al pueblo. Ahora le manda unos nuevos emisarios. Los primeros fueron con una solicitud, pero estos vienen con regalo. Estos le están diciendo, pídame lo que quiera. ¿Qué es lo que el apóstol Judas nos está diciendo? No sigan el mismo camino de Balaam. Porque mira lo que dice ahí en el verso 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Verso 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos, y aquí va la respuesta de Balaam. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, les está pidiendo oro y plata. ¿Ya se dejó qué? Sobornar. Ya se dejó sobornar. No seas víctima del soborno, pero tampoco sobornes. El amor al dinero. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Ese premio de la maldad es el premio del lucro. Tú eres digno de tu trabajo. Tú eres digno de recibir el dinero por tu trabajo. Pero no quieras llenar tus arcas con dinero ilegal, de manera ilegal, ni siquiera pasando por encima de un hermano. Y hay muchos al día de hoy que no guardan la santidad. ¿Tú quieres guardar la santidad? No te des al soborno. No te des al lucro de esa manera. Apocalipsis 2:14. Dice el Señor allí en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Se lo está diciendo a una de las iglesias. Retiene la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta porción es bastante fuerte porque nos está diciendo lo que muchos se desvían de la palabra del Señor por amor al dinero. Porque piensan que venir a las cosas de Dios es para ganar dinero, es para cambiar su posición, su socioeconómica. Por algo lo dejó el Señor escrito allí, por algo quedó plasmado allí en la palabra, por algo Judas lo escribió, advirtiéndonos acerca de algo. Y es donde tenemos que tener nosotros ese discernimiento, esa comunión con la palabra para poder entender lo que el Señor nos quiere mostrar. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos que ganarnos nuestro trabajo. Amén. Amén. Tú trabajas y necesitas recibir una compensación por ese pago, por ese trabajo. Pero no involucramente en cosas como estas que nos está diciendo. Tú no tienes que ser tropiezo de otras personas. Y hay muchos que se dicen ser creyentes, pero son tropiezo para otros. Qué triste. He visto cómo muchos dicen que la palabra de Dios está escrito que es una espada de dos filos.
Y he visto a muchos apuñalar con la palabra a otros hermanos. Al punto de que hay muchos que no quieren saber de la palabra. Con su misma actitud. Hoy están confesando la palabra, pero están teniendo una actitud dolorosa, dañina hacia los demás. Todo es pecado, todo es malo, todo es nocivo, todo no conviene. Solo Dios te lo puede mostrar. Solo Dios te puede poner un límite y mostrarte hasta dónde puedes tú llegar. Y dependes de la comunión que tú tengas con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pensé que se habían dormido. Gloria a Dios. Bueno, hermano, mira, ¿ya se despertó? Qué bueno. Mira lo que nos dice el Señor allí en el Salmo 52, 1 al 9. No, voy a leer esta parte mejor, de Romanos 7, 19, que la tenemos que, el apóstol Pablo la declaró en Romanos 7, 19. Dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que quiero hacer. ¿Sí? No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Cuando le damos algo a otra persona y nuestro corazón no está sano, lo que hacemos es una buena obra, es una buena intención, ¿sí? Mas no lo bueno o lo correcto, ¿sí? Ayudar a otras personas externamente cuando el corazón está contaminado por fornicación, por hacer cosas malas, por contaminarnos, todo eso redunda únicamente en hacer unas buenas acciones. Pero si el corazón está contaminado, si no hay perdón, si no busco a la otra persona, si no organizo las cosas, si no organizo mis pensamientos conforme a lo tiene escrito la palabra del Señor, son solamente buenas obras. Eso redunda en tu corazón. Esos son los caminos y los malos ejemplos que tú y yo no debemos seguir. No debes guardar en tu corazón el odio, el rencor, la falsedad, la mentira. No dejes que la raíz de amor al dinero te aparte de las cosas de Dios. Muchos se han desviado. Muchos se han desviado. Muchos ministros del Evangelio, conocedores, se han desviado de la palabra de Dios. Muchos creyentes, muchos hombres de casa, de hogar, se han desviado por el amor al dinero. Y vamos a terminar con Coré. De Coré nos habla en Números capítulo 16. Números capítulo 16. Acompáñame allí al capítulo 16 de Números. Coré. Habla de la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un levita. Era un auxiliar de los sacerdotes. Entonces él estaba junto a Aarón, que era el primer sacerdote nombrado por el Señor, ¿verdad? Estaba junto a Moisés. Y eso es un espíritu, el espíritu de Coré. Aún se mueve. Así como el espíritu de Caín, como el espíritu de Balaam, también el espíritu de Coré se mueve. Y lo más triste, pero que es verdad, dentro de la misma comunidad. Mira, verso 1 y 2 dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví y de Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron, subraya ese, se levantaron contra Moisés. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Qué fuerte es cuando en una comunidad se infiltran enseñanzas
que están totalmente distantes de la palabra de Dios. Qué triste. La hermana cantante hace un momento nos invitaba a disfrutar de las alabanzas. Nos invita a meternos con el Espíritu Santo. Y eso es bíblico. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos, con palabra. Pero cuando se filtran enseñanzas que tergiversan y distorsionan la verdadera enseñanza de la palabra del Señor, es difícil, es complicado, es duro y es triste. Pero eso sucede. Y lo más triste es que esa minoría empieza a cambiar y empieza a hacer, este espíritu de Coré empieza a moverse en ellos, a levantarse contra sus ministros, contra sus pastores, contra sus líderes. Se rebelan contra el mandato de Dios. Allí se están rebelando contra el mandato de Dios. Porque ¿quién era Moisés? Era el elegido de Dios en ese momento. Aarón era el sacerdote. Y entonces Coré dice, ¿cómo así que solamente a ustedes les puede hablar Dios? ¿Cómo así que solo ustedes pueden dirigir a este pueblo? Estoy esbozando la palabra porque tú tendrías que leer todo el capítulo 16 y te invito a que lo hagas. Entonces se rebelan contra el mandato de Dios. Eso es lo que está haciendo Coré. Se está rebelando contra el mandato de Dios y está diciendo, no solamente a ustedes les habla Dios, a nosotros también nos puede hablar. Recuerda que en aquella época, en aquel tiempo, y es importante mirarlo, no estaba la Biblia como tal, ¿verdad? Entonces, como no estaba la Biblia, Dios hablaba directamente a través de sus siervos. Allí veamos, entonces se rebelan contra el mandato de Dios. No te rebeles contra la palabra de Dios. No te rebeles contra la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te impregne verdaderamente en tu vida. Deja que la palabra de Dios verdaderamente entre en ti y haga su obra manifiesta en tu corazón. Solo de esa manera podrás tener y ser un verdadero y buen ejemplo a los que están alrededor tuyo. En el verso 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Hablan mal, basta ya de vosotros, está diciendo Coré. Basta ya, nos cansamos de ustedes, nos cansamos de su enseñanza, nos cansamos de sus mandamientos, pero contra quien realmente se estaban rebelando era contra Dios, y estaban hablando ¿qué? Mal de sus siervos, desobedeciendo también la autoridad puesta por Dios. Aquí hay una autoridad, en este lugar hay una autoridad, y debemos sujetarnos a la autoridad. Debemos aprender el diseño de la autoridad. Yo, desde una vez que el pastor Martín compartió acerca de la autoridad, eso hace mucho tiempo, lo recuerdo, me quedó muy presente algo. Y lo he visto en muchos vigilantes, cómo los maltratan, cómo los pisotean a un vigilante porque no dejó de entrar a una persona por alguna situación. De pronto porque, bueno, en el caso de ahorita, por el tapabocas. Si no tiene el tapabocas, no puede entrar. Si no tienes el carnet que te identifica que ya te pusieron las vacunas, no puedes entrar. Entonces, veo yo cómo los maltratan, la gente, cuando estoy afuera y la gente empieza a hablar y a decir, incluso un vigilante una vez me dijo, la gente es atrevida con uno, le dije, porque no entienden el espíritu, no entienden el diseño de autoridad que Dios ha establecido. Y tú eres autoridad, se lo dije. Y usted está ahí, varón, porque Dios lo puso ahí. Ahora, ame lo que está haciendo. Porque siempre se nos enseña que tienes que ser el mejor zapatero. Si vas a ser músico, que seas el mejor músico. Que si vas a ser el médico, seas el mejor médico. Si vas a ser abogado, el mejor abogado. Y alguien dijo,
algo muy hermoso. No quiero ser el mejor, no quiero ser el primero, no quiero sobresalir, pero lo que sí quiero es hacer lo mejor que estoy haciendo en este momento. En ese momento la labor que él estaba haciendo no era la de su deseo, pero le iba a poner el empeño para hacerlo mejor. Sin quejas, sin murmuraciones. El espíritu de Coré es un espíritu de queja. ¿Te andas quejando por todo? ¿Te andas quejando por todo? Que porque vino fulano, que porque no vino sutano, ¿cierto? Que porque me hicieron, que porque no me hicieron, porque me saludó, porque no me saludó. Honestamente, hasta por el mensaje que se brinda. Ese mensaje no era lo que yo esperaba. Ese mensaje no era lo mejor. Y te cuento, este no es uno de mis mejores mensajes. No es uno de mis mejores mensajes. No es fácil traer un estudio y que cale en ti. Pero solo tú tienes la disposición de recibirlo y aplicarlo o desecharlo. Mira, la murmuración. ¿Cuántos hemos murmurado del pastor? ¿Cuántos hemos murmurado de Carlos, de Gabriel, de Johnny? ¡Bien! Gloria a Dios. Murmuración. Yo he murmurado de la hermana que cantó aquí. Y así, me he murmurado de ti. Y hoy te pido perdón delante de mis hermanos, en verdad. Y murmuré porque no estaba seguro que tenía el sello del Espíritu Santo y hacía cosas y decía cosas indebidas. Hoy lo reconozco y te pido perdón, porque hubo un detalle que no me gustó una vez de ti, pero hoy lo reconozco. Y entonces, mire, hubo cosas que incluso aquí se decían y les soy honesto y le pido perdón a toda la comunidad. Preferí no ver ninguna proyección de esta comunidad hasta que Dios no me lo autorizara nuevamente para evitar murmurar de alguno de esta casa. Así de contundente es la presencia de Dios. Así de contundente, hermanos, es la presencia del Espíritu. Cuando te dice, calla, silencio, cierra. Señor, mire, sí, apágueme eso y no me mire eso. Pero es que, Señor, no, porque usted va a hablar mal y no quiero que del buen tesoro de tu corazón salgan cosas malas. Quiero que salgan cosas buenas. Por eso necesito arreglar tu corazón. Necesito sanarte, necesito limpiarte. Méteteme solamente con la palabra. Nada de estudios de nadie. No me leas a Charles Spurgeon, no me leas a John Wesley, no me leas a ninguno de ellos. Solo la palabra, métete allí. Entonces fue cuando vino ese versículo y tocó mi vida y me estremeció y me sigue estremeciendo. Como aquella porción cuando el Señor dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Me estremece, hermanos. Y es verdad, a donde tú vas, reflejas. Y no porque yo les tenga que decir soy cristiano o soy un hermano predicador. Algo pasa, ¿qué? No sé, es la presencia de Dios allí obrando. Y a algunos les va a caer bien, a otros no les voy a caer bien, pero solo sé que tengo que agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay murmuración, mira más que tiene el espíritu de Coré, mentira. ¿Cómo estás en la mentira? ¿Cómo estás en tu hablar? Preciosamente nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, en el capítulo 10 de Deuteronomios, sí, 10, 12 al 22, Dios muestra, dice lo que Dios pide, lo que Dios exige. Hagámosle un pequeño recorderis a ese Deuteronomio 10, verso
verso 12 en adelante. Lo voy a buscar aquí para no estar allá que me da tortícolis. No, mentiras. Dice allí, del verso 12 en adelante, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos? ¿Qué está diciendo? Camina con el Señor en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este sí es el buen ejemplo. Estábamos mirando lo que era un mal ejemplo. Entonces no hagamos lo de Coré, no hagamos lo de Balán, no hagamos lo de Caín. Ahora hagamos lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Entonces dice que lo amemos y le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, en tu casa, varón, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Sencillez, mansedumbre de espíritu. Deja la vulgaridad, deja la mala palabra, deja el doble sentido. Tú eres un siervo, tú eres un ministro y una ministra del Señor. El hecho de que tú no te pares aquí a compartir un mensaje, tú tienes un púlpito espiritual, lo llevas a todo lugar. Y a donde quiera que tú vayas y demuestres que tú eres un creyente de raca mandaca, como se dice, créeme que los ojos de todos van a estar sobre ti. Y tienes que dar ese testimonio, dar ese buen ejemplo. No el mal ejemplo como el título del mensaje, sino el buen ejemplo. Ahora, ¿qué dice allí? Vamos a saltar, el 13. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí el Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día el Señor te ha escogido a ti, de entre todos en este día te ha escogido el Señor para que lo sigas, para que lo sirvas, para que lo ames. Dice allí el verso 16: circuncidad, cortad pues el prepucio de vuestro corazón. Ese prepucio de tu corazón es esa mentira, es esa queja, es esa rebeldía, son esos malos adeptos, la crítica, ¿cierto? Las manifestaciones de la carne, hay que quitarlas. Hay que cortar con ellas y la única manera es teniendo una comunión con el Señor. Y si tú perdiste la comunión con el Señor, hay que regresar a esa comunión con Él. No te quedes allí, no seas conformista solamente con leer la palabra. Mira, la palabra tiene que cobrar vida en ti. Tienes que ver a Cristo en la palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienes que ver al Redentor allí. Cuando estoy orando, me puse a orar por el Espíritu, no humanamente, sino por el Espíritu. Me puse a orar el momento del Señor Jesús en Getsemaní. Es tremendo, hermanos, la agonía del Señor Jesús. Y cuando la palabra te abraza, te sientes metido en ese momento. Es contemplarlo a Él, dice la palabra, que estaba a distancia como de un tiro de piedra, hagamos de cuenta de aquí hasta esa pared. En donde Juan, Jacobo y Pedro lo observan y sienten el dolor, la angustia del Señor Jesús en ese momento. La agonía por lo que venía a su vida, por lo que iba a suscitar. Entonces, de la misma manera, mi hermano, yo te invito a que te impregnes de la palabra. Hace poco con mi hija Sharon vimos una película de un médico de color en los Estados Unidos. Y este médico, no recuerdo el nombre, pero creo que fue de los primeros médicos que logró separar a dos niñas que nacieron pegadas por la cabeza. Y este médico desde niño amó la ciencia y el estudio de la medicina y quería llegar a ser un gran neurocirujano. Nos enseñó bastante esa película. Y
Y algo que mientras él estaba preocupado para presentar un examen y escribía en el tablero fórmulas y todo, algo que la esposa se acercó y le dijo: no tienes que estudiar mucho. ¿Sabes por qué? No leas muchos libros, porque tú eres el libro. Para mí, la palabra, la Biblia, dejó de ser un tomo de 66 libros y ahora es Cristo vivo en mi corazón, dentro de mi ser. Y así quiero que sea en ti, amado. Que te metas con el Señor, que la palabra esté en ti, que tú seas la palabra del Señor. Allí el verso 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Verso 22, me perdí. 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Lo quieres ver al Nuevo Testamento? ¿Lo quieres ver al Nuevo Testamento? ¿No? Ah, entendí que no. No. Mateo 5, 6 y 7. Vida de reino. Pero esa vida de reino, ¿de quién habla? Mateo 5, 6 y 7 es la fisionomía del Señor Jesucristo. Es como es Él y como tú y yo debemos ser. Y allí nos habla del amor a los enemigos, nos habla de cómo debemos hablar, nos habla de que tú eres la sal de la tierra, que tú eres la luz del mundo. Nos dice que si tú cumples esos decretos y mandamientos y los enseñas a otros, serás grande en el reino de los cielos. Es hermoso Mateo 5, 6 y 7. Pero no lo dejes plasmado allí en la palabra simplemente. Cómelo. Cuando el Señor le dice al profeta Elías: come este rollo, le está diciendo: nútrete, aliméntate y que quede dentro de ti. Y es tan hermoso, hermanos, poder vivir verdaderamente la palabra del Señor, poder seguir verdaderamente el buen ejemplo del Señor. Es muy bello, es muy hermoso, hermanos, cuando tú perdonas. Es muy bello cuando tú tienes el poder en Cristo y la autoridad para doblarte de rodillas física y literalmente para orar por ese que te está haciendo mal, por ese que está hablando mal de ti, por ese que te tiene odio. Es hermoso, hermanos, vivir la vida del Señor Jesús. Es hermoso poder hablar de Él, pero es más hermoso todavía, mucho mejor, poder vivirlo en carne propia. Y voy a terminar con Hebreos 1:9 y lo quiero proclamar para ti como una oración en esta hora. Para terminar aquí, Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Que el Señor pueda decir esto de ti, que el Señor pueda decirle a cada uno por nombre propio: has amado la justicia, has amado la rectitud y has aborrecido la maldad, por lo cual te unjo. Que el Señor pueda decir que te está ungiendo, el Dios tuyo, con óleo de alegría, de gozo, de regocijo en tu corazón. Padre, te alabo en esta hora, Señor. Tu grandeza ha sido manifestada, Señor. Tu palabra ha sido expuesta con temor y con temblor delante de mis hermanos.
haz tú la obra manifiesta en cada uno. Lo que has empezado, tú lo vas a terminar, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu diseño, conforme a tu plan. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.